Las clases explotadas y oprimidas de la época eran la amplia mayoría de la población. En realidad los criollos y los españoles peninsulares solo van a ser el 5% de la población blanca. Es por eso que cuando se desarrolla la guerra civil y se abren las tensiones entre las clases explotadas y las élites criollas, el miedo de los criollos frente a los levantamientos indígenas, frente a las rebeliones de los esclavos, inclusive frente a la unidad entre los esclavos, los pardos, los morenos y los indígenas de los distintos pueblos originarios, va a ser un temor constante basado en esta realidad social que viene del mundo colonial, que un pequeño sector de la élite criolla y peninsular blanca va a dominar a una amplia población explotada y oprimida por un conjunto de sectores sociales. Ahora, la élite va a tener todo el tiempo una enorme contradicción entre desarrollar la guerra y la revolución e intentar poner orden, porque desde el comienzo de la guerra se va a abrir un fenómeno que no es nuevo, sino que es previo del mundo colonial. La sociedad colonial era una sociedad profundamente jerarquizada y eso va a continuar después de la independencia de 1810, que va a ser este conflicto enorme con la expresión y los intentos de rebelión de las clases subalternas. Bueno, esta tensión entre las clases dirigentes criollas y los sectores explotados de la colonia que van a intervenir en la guerra buscando sus propias demandas va a ser muy real para las clases dominantes, porque años antes se había desarrollado la revolución en Haití, que va a ser la primera revolución de independencia negra en el continente. Pero además es, por ejemplo, esta tensión lo que explica que en el Congreso de Tucumán, junto a la Declaración de Independencia Absoluta de España, también una de las consignas centrales va a ser fin a la revolución y principio al orden. Pero quizás el elemento donde las clases criollas, dominantes criollas, van a ser más conservadoras es en el Perú, donde se va a constituir el bastión realista, donde va a lograr desde ahí el rey Abascal intentar derrotar la insurgencia criolla, y esto tiene una razón importante, que es años antes de que se declare la independencia, unas décadas antes, hubo una impresionante rebelión indígena conocida y dirigida por Tupac Amaru, que va a poner a las clases criollas del lado del orden, del lado del intento de ser protegidas por el rey antes de que se constituya su autonomía política. La Revolución de Mayo dio inicio a un proceso en el cual se termina con romper los lazos con el Imperio Español de una manera tal en la cual, por un lado, se fragmentó no solo el territorio de toda la América hispánica, sino también lo que era entonces el Virreinato del Río de la Plata, donde salieron 4 estados posteriores: Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay, sino que también lo que se va a consolidar como la nueva clase dominante después del periodo de las guerras civiles, el bloque entre la oligarquía porteña y los estancieros bonaerenses, es la subordinación a Gran Bretaña, ¿no? Gran Bretaña fracasa en el intento de las invasiones inglesas, pero luego tiene una política muy activa para tomar el control, primero vía el comercio, posteriormente también mediante empréstitos financieros. No había mucha claridad de qué tipo de Estado iba a surgir cuando se produce la Revolución de Mayo. En primer lugar, porque no todos los que impulsan el nombramiento de la Junta tenían acuerdo con que la independencia iba a ser el objetivo. Había sectores para los cuales no era una mascarada, como si para los que expresaban al llamado Partido Patriota, sino que era el verdadero objetivo. El sector que se termina de conformar como dominante del proceso de Mayo, de las guerras de la independencia, es un sector que quiere subordinar al resto de la nación a su proyecto, que era la relación con el mercado mundial vía su ligación con Gran Bretaña. Ese es el proyecto que termina predominando. Eso se termina de constituir recién para 1880 aproximadamente, después de no solo de la Guerra de la Independencia, sino de las guerras civiles posteriores, donde se enfrentaban distintos proyectos burgueses: el de la oligarquía porteña, el de los estancieros bonaerenses, a veces ligado a la oligarquía porteña y que va a terminar de ser la alianza que va a terminar dominando la nación, los distintos sectores de las élites del interior, que en general defendían formas de producción precapitalistas. Esto va a llevar a enfrentamientos entre distintas fracciones, a la no existencia de un Estado central de 1820 en adelante, a la continuidad de las guerras civiles, a las formaciones de los partidos unitario y federal,
que no expresaban la continuidad con los procesos de la primera década de la Revolución, si se quiere. Rivadavia no es la continuidad de Moreno, como pretenden los liberales, y Rosas no es la continuidad de Artigas, como pretende cierta historiografía revisionista. Tanto Rivadavia como Rosas posteriormente, los dos tienen una relación privilegiada con Gran Bretaña y los dos van a impulsar la consolidación y ampliación del latifundio, un cáncer que va a corroer a toda la estructura económica nacional durante el siglo XIX y el siglo XX, proceso que se va a consolidar luego con Roca y el genocidio de los pueblos originarios y apropiación de sus tierras durante la llamada campaña al desierto. Si alguna conclusión podemos sacar después de estos 200 años de historia a partir del 25 de mayo de 1810, es que la burguesía nacional que se consolidó en el poder es una clase profundamente antinacional, una clase en la cual pasamos de la dependencia colonial a la subordinación a la dominación imperialista. Nos encontramos hoy en una situación donde el país se encuentra sometido al capital extranjero y fuertemente endeudado, con más de 160.000 millones de dólares que seguimos debiendo de deuda externa. Nos encontramos en una situación donde la clase obrera continúa fragmentada y precarizada, producto de la acción de la dictadura militar, de ese verdadero genocidio que buscó ante todo disciplinar y sojuzgar a los trabajadores y que a la vez se profundizó durante la década de los 90. Este gobierno kirchnerista, lejos de haber dejado esos tiempos atrás, los ha continuado. De las 500 principales empresas que hay en la Argentina, 2/3 están en manos del capital extranjero y la tierra sigue estando tan concentrada como era a comienzos del siglo XX. No podemos depositar ninguna expectativa en que sectores de la burguesía nacional ni los partidos que dicen expresarla van a llevarnos a la emancipación del imperialismo. La ruptura de la dominación del imperialismo es una tarea que solo puede llevar adelante la clase obrera encabezando al conjunto de los sectores populares y es una tarea que tenemos que pensar con dimensión continental. Otra gran lección de este tiempo histórico es que las burguesías locales, las burguesías latinoamericanas, se han mostrado totalmente incapaces de llevar adelante la unidad política de América Latina. Esa unidad política de América Latina con que soñaron algunos de los que estaban combatiendo contra el Imperio Español allá a comienzos del siglo XIX y que sigue siendo una tarea pendiente y que hoy solo podrá materializarse cuando tengamos en nuestro continente gobiernos obreros campesinos y podamos unirnos en una federación de repúblicas socialistas de América Latina. Desde hace 200 años, las clases dominantes se han ocupado de muchas cosas, entre ellas de aumentar la dependencia, extender el latifundio o profundizar la explotación. En todos estos años, los trabajadores fuimos protagonistas de otra historia. Los trabajadores y el pueblo de toda Latinoamérica tenemos pendiente una tarea: tomar el futuro en nuestras propias manos.